Bueno, estamos acá con nuestro amigo Andrés Casagrande. Ya lo conocemos, un fenómeno, nos acordamos siempre con tanto cariño del papá de él, que así bueno. Pero hoy vamos al subte, hoy vamos a hablar de subte, ¿no? Que hablamos poco de esto. Pero sí hay algo que ha sido icónico, ¿no? La línea B fueron los Metropolitan Camel, ¿no? Contanos, Andrés, un poco. Primero hablemos de esto, en sí de los Metropolitan Camel, de estos. Vayamos un poco atrás en la historia y vamos a ver cuál es la particularidad de este subte, porque por más que vayamos bajo tierra, fue la única línea que tenía denominación y estructura de ferrocarril. Era el Ferrocarril Terminal Central Buenos Aires. Claro. Era de los Lacroze, que tenían el Ferrocarril Central Buenos Aires, y su línea subterránea era Ferrocarril Terminal Central Buenos Aires. O sea, tenemos hasta una denominación ferroviaria en la línea B. Sí, sí, es la línea dentro del subte la más ferroviaria, ¿no? Tal y cual. aparte convengamos que, claro, la ciudad en esa época ya había crecido bastante y acceder al centro, al mercado de abasto y demás, por arriba era un problema, ¿no? Claro, bueno, es una línea con muchas particularidades, después a lo largo de los años fueron modificándose, pero tenía originalmente gálibo ferroviario, los trenes la idea era que los trenes ingresen al... ¿Hoy día podrían hacerlo? Hoy no, porque bueno, hubo una serie de modificaciones en andenes, bandejas de cables, etcétera, que está un poquito limitado. Maldades, digamos. Creo que con la nueva compra tenían idea de ensancharlo nuevamente, sí. Pero bueno, no sé bien eso, cómo lo resolverán. Pero sí, originariamente la idea era hasta tener una terminal ferroviaria en Carlos Pellegrini. Se había llegado a construir el inicio del túnel para hacer un tercer andén en Carlos Pellegrini y los trenes de larga distancia iban a llegar hasta ahí. Era una de las ideas, uno de los proyectos. También tenían proyectado llegar al puerto. O sea, como Penn Station, una cosa así. Claro, claro. Iba a llegar una estación subterránea en pleno centro, abajo del obelisco. Iba a ser la estación para trenes de larga distancia. Qué bueno. de los Lacroze. Por ahí no todos. O sea, el Gran Capitán podía salir del subte. Exactamente. Era uno de los proyectos que tenían los Lacroze. Por eso, si uno va con el subte y llega a ver como que del lado... vendría a ser yendo hacia el centro, hay como una entradita. Como que continúa, ¿no? Claro, entonces la idea era hacer una estación ahí para los trenes de larga distancia. Ahora, ¿cómo haces? Porque el acceso es bajo, ¿no? De los de larga distancia y ahí sería el andén alto. Pero por ahí hacían el andén bajo. No iba a compartir andén con el subte, iba a ser su propia vía. Claro, era un tercer andén. Claro, era un tercer andén. Ok. Iba a ser para larga distancia nada más. Sí. Entonces, bueno, al margen de que ya habían hecho el desvío para el abasto... Para una cosa, porque acá me quedé pensando que está espectacular esa historia, yo no la sabía. La idea era que iba a bajar con locomotora eléctrica o con diésel. No, con locomotora eléctrica. Pero igual en esa época no había diésel. Esto te estoy hablando de la época de los Lacroze. Claro. Era una idea de cuando se hizo en el año 30. Durante la década del 30 la idea era bajar con las válvulas, una estación, claro, con las Dicker, los Dicker en esa época. Entonces, en algún lugar de la traza se le ponía la Dicker y bajaban con los trenes. Después, bueno, también estaba lo que se llevó a concretar, aunque funcionó poco tiempo, que es la entrada al mercado de abasto, donde descargaban... El desvío, ¿no? Claro, descargaban fruta especialmente. ¿De dónde venía? Y de la Mesopotamia, zona... Naranja, claro, muchos cítricos, etcétera. Claro, iban al mercado de abasto. Igual no duró mucho tiempo esa operatoria. Y también tenían proyectado continuar el túnel y llegar hasta el puerto. Usar el túnel de la B para, como el del oeste. Como el de la línea A. Claro, que estaba por abajo de la A, el del oeste, que va por abajo de la A. Utilizar el túnel de la B y seguir y entrar al puerto de Buenos Aires por
Claro. por la línea B. Claro, un Esos eran proyecto muy ambicioso, claro, ¿no? interesante, porque Sí, hubiera claro, estado claro. bueno. Pues, llegabas con todo lo que es la producción de la Mesopotamia directo al puerto de Buenos Aires. No tenía que ser transbordo como después se terminó haciendo con el San Martín en intercambio casero, ¿no? En Martín Coronado. Claro. Entonces tenías un acceso directo al puerto. Eran todos proyectos que, claro, necesitaban una capital importante y bueno, los Lacroze siempre estuvieron sobreviviendo a pesar de que pudieron hacer mucho con Sí, su claro propio que sí. capital. ¿Y estos coches en qué año vienen? ¿Cómo es la compra? ¿Estos coches en qué año vienen? ¿Cómo es la compra de Y esto, bueno, la primer compra que hacen, Año 30, claro, ¿no? año 30, hacen compra a Inglaterra y a Estados Unidos. En Inglaterra compran los Metropolitan Camel, y a Estados Unidos Osgood Bradley. Los Bradley? Claro, Sí, sí. hacen toda esa compra para dotar el servicio. Eran parecidos, ¿no? Uno de Sí, otro. sí, sí, eran muy parecidos. Los de remache, Claro. a mí me gustaban los que tenían remaches, eso que Claro, era. todos estos sí tienen remache. Los que no tenían remache y tenían este formato eran unas modificaciones que había hecho Fabricaciones Fabricaciones militares. Sí, en realidad Eso fue. no modificación, sino los había fabricado con un sí. estilo inglés, digamos. Claro. Después construyó los otros que ya eran más modernos con los vidrios curvos en las puntas. Los FM, etcétera. sí, sí, los los FM, Siemens Siemens FM, claro. Sí, sí. FM fabricó dos tipos. Uno similar a los Sí, prácticamente. a los parece. ingleses y otros ya con un diseño propio. O sea, los que tienen remache son los ingleses, los que no tienen remache son Claro. argentinos de fabricaciones militares. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, los otros como que fueron a completar la dotación, ¿no? Los FM que duraron poco, ¿no? Porque después con la privatización Metrovía lo saca a todo, ¿no? Sí, sí, después una vez que se privatiza se hace la gran compra a Japón de los Eidan, todos los vehículos que funcionaban en el metro de Tokio. Metro de Tokio. Sí, sí. Y bueno, dieron de baja estos materiales que este en particular, bueno, los que preservamos nosotros, junto a otro lote grande, habían quedado como de reserva para futuras extensiones, pero nada, después no se llegaron a utilizar. Se hizo la extensión de la B, pero se utilizaron los mismos coches y después se compraron en España otras unidades. O sea, estos llegaron en el año 30, ¿no? Por ahí Sí, sí, cuando 30, se inauguró la línea claro, y claro. tuvieron una vida útil de ¿hasta cuándo? Y hasta el 94, 93, 94, 54 que, años. claro. O sea, casi duplicaron la vida útil, ¿no? Sí, que, sí, sí. que tenía, Sí, complementaron los otros FM, los de vidrio curvo, Claro, como decís, claro. y luego en el 94, 95 ya. Sí, ya cambió se hizo todo. la compra a Japón y se renovó todo. ¿Qué resultados dieron estos? Muy buena. Estos vehículos originalmente no eran así. Tenían asiento de esterilla, por ejemplo, las ventanas eran cuadradas, ya era muy parecido, algo bastante parecido a los de la A. No totalmente, porque ya eran bastante más modernos, pero un estilo mucho más antiguo que se lo ve ahora. Esto fue una reforma que se hizo en la década del 60 por Igarreta, y tenemos la Sí, placa. Sí, sí. Se lo reformó ahí en Parque Patricios. ¿Qué se hizo? Eso fue un contrato que se hizo en toda la red. Los de la E también fueron modificados, los Claro. que después terminaron dando la E. quedaron en Una la cierta C. modernización. Le hicieron. Claro, le hicieron Sí, como en el una... acá tenía algo en el frente, tenía, ¿no? Como, Sí, tenían como... como de los ascensores. Claro, ¿no? de los ascensores, se podía pasar de coche a coche, después eso Eso muy americano, eliminó. ¿no? Muy- Sí, tal cual. Entonces se hicieron ciertas reformas en los interiores, mayormente en los interiores. ¿Vinieron usados ya? O... No, nuevos. Sí, Cero kilómetros. Fueron fabricados para la Argentina. Sí, 0 kilómetros. Así que bueno, estas unidades, después la parte eléctrica más o menos se fue conservando a lo largo de los años bastante original. Pero bueno, tuvieron un rendimiento muy bueno. Tiene un combinador que va abriendo y cerrando resistencias, algo así, es resistiva a la tracción. ¿no? Claro, sí, tiene unas levas que van habilitando los contactores. Pero con un motor que va girando, un motor piloto, algo así. ¿no? Sí. Este es un sistema electroneumático que hace que electroneumático. vaya habilitando contactores, Motores- limitando resistencias. De tracción. ¿Cuántos tenés? Dos motores por un unidad. bobimotriz y uno bobimotriz remolque. y uno remolque. De Sí. corriente continua, no sé qué potencia será. 600, sí. La potencia, y sí, eso están en 150, creo, HP. Cada uno, claro, Sí, 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 más sí. o menos, porque los Siemens tenían algo de Más o menos. 200, algo Claro, así. claro. Perfecto. Y después tenías, bueno, toda la parte de la cabina que, bueno, ahora la vamos a visitar. Claro, tenemos la cabina donde, bueno, hay... No es original. Originalmente tenía un sistema de iluminación, tuvo algunas modificaciones
Y por ejemplo tiene la particularidad que, por ejemplo, acá se habilita, ¿ves? Cuando apagás pues son circuitos las luces, no son de 600, digamos, las luces, ahí prendimos la de afuera. Las luces, por ejemplo, son de 110 volt y están de A5 en serie. Entonces eso te da 550 más o menos. Entonces, acá cuando estamos en la cabina, esta apaga la del pasillo y prende la luz de aquel costado. A ver si ahí, no sé si se ve en el pasillo, que se prende y se apaga. Sí. Y prende una de las de frente. Y después, la otra de frente está combinada con la de cabina. Entonces, cuando va manejando, tiene las dos prendidas. Cuando quiere ver algo, prende la luz y tiene luz adentro. Pero se apaga un foquito de los de adelante. Claro. Entonces, eso es la combinación que tienen. Acá tiene la bocina. Sí, acá tengo la bocina, me acuerdo hacer y así. El freno y bueno, acá tiene el control, acá está la inversora. inversora, Sí, claro, sí. la inversora, el control Sí. y el freno. Y este botón que me llama la atención. Este es la reposición. Cuando se corta, salta, Como repone con disyuntor, esto. algo así, una Claro, cosa así, te lo claro. establece. Repone. Acá tiene, bueno, el Manómetro. Sí, no, muy muy simple todo, ¿no? Sí, sí, es muy básico. chica la cabina, te quiero ver 8 Tal horas cual, acá, sí, en sí, verano sí. encima. Te Bueno, quiero ver. no sé si eran originales, pero los norteamericanos tienen asientos más cómodos. Este era el asiento No, esto es bastante espectacular. básico. 8 horas sentado acá, mirá. Te quiero ver, ¿eh? Un asiento Ahí te quería ver. Ahí tenía para apoyar y ahí apoya el otro pie. Sí, no, esto... Entonces, O sea, aparte, todo pensado en el mínimo espacio Claro. posible para el pobre Cristo que viajaba acá adentro. y cuando era un vehículo intermedio se cierra. Ves que tiene el ojal, Claro. el medio ojal, entonces Sí. se va cerrando y queda más espacio habilitado para Más los capacidad de pasajeros. transporte. Claro. Sí, la idea era dar más capacidad de transporte y el conductor que se Sí, no, bueno, entonces cuando venía a manejar, ahí lo abría y bueno, después Sí. cerraba acá. Igual era muy de la época, ¿no? Que a las cabinas de conducción de los metros, de los subtes, como eran transporte masivo, ¿no? Eran muy reducidas, muy chicas, ¿no? Como que se le daba poco valor al conductor que tenía que estar metido acá Muy dentro. básico, bueno, lo veíamos también en las locomotoras a vapor. Las más antiguas eran una cabinita que por ahí ni siquiera tenía ventanas. Sí, lo sí. podemos ver, bueno, en la Yatá y en esas locomotoras que no... Sí. La cabina es muy básica. El freno era bastante bueno, yo me acuerdo que entraban fuerte y lo Sí, sí. paraban en la punta como querían. La verdad que el freno era muy efectivo. Es que el freno es lo más importante para un servicio local. Vos, claro. más que acelerar, tenés que frenar justo y en poco tiempo. Entonces, Sí, eso te tirar da... más rápido. Claro. Sí. Bueno, la salida también tiene su importancia. Sí, La sí, aceleración sí. y freno, ¿no? Claro, aceleración y freno. Y claro. la dinámica de ascenso y descenso de pasajeros. Claro. Pero yo me acuerdo también que un problema que tenía eran los dedos de contacto entre coches, ¿no? Que a veces no hacían bien el contacto Claro. y se perdía la continuidad, ¿no? Tal cual, sí. Pasaban estos coches que algunos maquinistas estaban re cancheros y capaz le cerraban o tiraban un poco de freno hasta que se enganchaban bien Claro. los dedos de contacto y seguían, ¿no? La tenían recontra clara ya en ese aspecto. Y sí, la verdad que entraban fuerte a las estaciones y lo frenaban. Y bueno, le daba una posibilidad, una capacidad en la línea importante todo eso, ¿no? Sí, lo básico en los servicios así locales, bueno, es frenar bien. Saber frenar bien, eso te da posibilidad de hacer el horario que tenés que hacer, que es bastante... Sí, yo me acuerdo que fuerte. le cortaban casi, bueno, la plataforma, Sí, ya le entrando a la cortaban plataforma, y ahí le daban freno, freno y ahí frenaban. Sí, sí, y sí. ya estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Y así laburaban, palanqueaban así rápidamente, los tipos tenían una práctica bárbara. Ahora reconocimiento de todos Claro. esos conductores de línea B históricos que Sí. aparte la línea que más transportaba, ¿no? Sí, transportaba, ¿no? sí, de las que más transportaba. Sí, esa, la B, la C, tenía mucho movimiento. Velocidad, bueno, nada, 55 kilómetros por hora, sí, ¿no? 60, bueno, algunos levantaban bastante. Ahora creo que la limitaron, la Sí, topearon. ahora está a 55, limitado, ¿no? pero creo que nos han contado que han llegado a levantar los 70, Sí, entre sí, Dorrego y donde está la bajada, Claro, ¿no? ahí Que han una- levantado 70 kilómetros por sí, hora. 70, 80 capaz. 80 sí. creo que es la máxima, ¿no? O Sí, algo sí, así. sí, más o menos. Y ahí hubo un accidente, hablando de lo ocurrido ahí en la bajada de Dorrego, pues tenemos el arroyo Maldonado, ¿no? Claro. Ahí en esa zona. Sí, Entonces sí, hace como una pendiente hacia abajo, después se recupera, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, la sí. bajada viene de Rancagua, de los talleres, ahí empieza, Claro. que también una vez escapó un tren por ahí. Sí, se escapa, Hay muchas sí. historias, ¿no? Sí, es Sí. una operatoria que es muy congestionada y al haber tanto movimiento hay más riesgo y bueno, era en otra época que también había menos sistemas de seguridad, ¿no?
para aplicar freno. Ahora, bueno, están con el ATP, o tienen todos unos sistemas mucho más modernos. Sí. Que... Mi amigo Claudio Espinosa conoce mucho de lo ocurrido todo en los talleres, todo, que ha metido mucha mano en estos coches, ¿no? Era su preferido. Sí, sí, bueno, Claudio vino acá mucho tiempo. Sí, y bueno, como tantos otros mecánicos, algunos están todavía, ¿no? Que, bueno, guardarán secreto de tantas cosas, ¿no? Que han vivido en su época. Sí. Que así, bueno, Después, bueno, tenemos toda la parte de que es para llaves, donde están fusibles. Fusibles. Esto parece una casa vieja, ¿viste? Esas casas viejas que tienen los... Claro. Esto se prende y se apagan las luces, ahí vemos cómo... El salón. Claro, la del salón. Y acá de repuestos. Acá tenemos ahí están los de repuestos. Sí. Tendrá un tester, alguno que prueba. Ahí tenés la cuchilla también. Claro. Esto es para energizar porque está energizado el tren, ¿no? Y acá tenés otra, tenés como más de una cuchilla, ¿no? ¿Qué funciones cumplen? Y esta es la cuchilla de tracción. Y la otra ya es de iluminación. Estas son otro tipo de cuchillas. Claro. Esta es la tracción, que cuando el tren se quedaba, a veces pasaba que seguía traccionando. ¿No? Uno cortaba y seguía traccionando. Entonces le aplicaban el freno al máximo, y antes de que las zapatas se calienten mucho y vuelvan a andar otra vez, venía con hay una paleta que tiene como un ojal en la punta, se ponían acá escondidos y hacían así, lo mataban ahí, salía un fogonazo, ¿no? Entonces se tenían que medio que esconder, por eso era una paleta de madera larga con el ojal, ellos enganchaban el ojal y ahí desenergizaban los motores de tracción. Los conductores de estos trenes eran temerarios, ¿eh? Sí. Conductores de ley eran esos. Motorman de ley, aparte era Motorman, ¿no? Motorman, como los Metropolitan Vicker, que entre las piernas tenía los 800 voltios, ¿no? O sea, también había que ir. Y freno de vacío, que de una aplicación te lo dejaban ahí adelante, ¿no? Sí, no era fácil. Que así, bueno, reconocimiento a todo eso, bueno. La historia comienza en el año 30, cuando vinieron los primeros 56 coches fabricados por Metropolitan Camel de la planta de Nottingham. Tiene la particularidad de que estos coches fueron los últimos que se fabricaron en la planta de Nottingham antes de su cierre. Bueno, estos coches fueron de última tecnología para su época. Tenían sistema de enclavamiento de puerta, sistema de aviso al motorman ante la partida, tenían válvula de carga variable, sistema eléctrico para que para que todo el tren funcionara simultáneamente. Pesaban cada coche 32 toneladas con 16,70 metros de largo. Y la particularidad de que eran de gálibo ferroviario, y el sistema de toma de corriente era por patín colector, lo que los hacía muy diferente del resto de las líneas de subterráneos, ya que era el ferrocarril terminal central de Buenos Aires y en su principio transportó cargas. Bueno, tenía un sistema de frenos Westinghouse de 22 ME y, como ya dije, con carga variable. La carga variable es una válvula en el cual mide cuánta compresión hay en la suspensión de acuerdo a la carga de pasajeros que lleva. Esto hace que se le aumente el poder de frenado cuando el tren va muy cargado. También tenían un control eléctrico con 3 electroválvulas, que era una de afloje, de servicio y de emergencia, para que los trenes frenaran simultáneamente. Estas estaban vinculadas con todo el sistema de sincronismo por medio de las botoneras de los acoples. El compresor era un Westinghouse de H25, que quiere decir que en una hora puede comprimir 25 metros cúbicos de aire. El equipo eléctrico fabricado por Oerlikon constaba con 13 contactores que hacían toda la combinación para la aceleración reostática. A su vez, todos los circuitos de comando eran de 32 volts, alimentados por una batería. La batería, a su vez, tomaba corriente de los 550 volts y intercalado con un divisor de tensión, unas resistencias que dividían la tensión a 32 volts. De esa manera lo cargaban. También estaba la opción, por medio de un relé, de usar los bobinados del compresor para cargar las baterías.
Los motores de tracción fabricados por Wheaton eran 2 por cada coche y en un solo bogie. Los bogies eran de suspensión de ballestas, con mesa central oscilante, con suspensión de elásticos elípticos. Normalmente se los llamaba los tripilíticos, era el apodo que tenían. La carrocería tenían también otro dispositivo que eran los dientes de protección. Eran unas vigas puestas transversalmente a modo de dientes, que eso lo que hacía era evitar que en caso de una colisión los bastidores se montaran unos con otros y que la carrocería penetrara dentro de un coche. Entonces de esa manera como es quedaban enganchados y no ocurría esto y salvaban muchas vidas. Los acoples eran del tipo Tomlinson, con las 2 conexiones neumáticas, y a su vez en la parte posterior tenían las botoneras de conexión que conectaban todos los diferentes circuitos, los circuitos de tracción, lo que es el frenado eléctrico, el circuito de puertas y etcétera. Después la carrocería tenía unas barreras en forma de tijera que bloqueaban todo el espacio entre coche y coche para que ninguna persona se cayera del andén en ese espacio. Podías pasar también de un coche a otro por medio de la puerta intercomunicadora y tenían cadenas a ambos costados para seguridad. Bueno, estos coches sufrieron un trabajo muy intenso, muy exigido, desde 1930 hasta 1995. Estos a su vez compartieron también con los 20 coches restantes que vinieron de Estados Unidos fabricados por Pullman Standard, que anteriormente era la Osgood Bradley. Se los conoce como Osgood Bradley, pero en realidad después fue Pullman Standard cuando fueron fabricados en el año 31. Estos 20 coches fueron los más confiables de la línea, muy parecidos, prácticamente de similares características. Eran fáciles de identificar exteriormente por las cabezas de los remaches en la carrocería, que eran planas. Los Metropolitan Camel eran más semiesféricas. Lo que tenían de diferente era el sistema eléctrico. El equipamiento eléctrico era con 2 contactores, el LC1, el LC2, movidos. El resto de los contactos eran movidos por un árbol de levas, que a su vez eran accionados por pistones neumáticos con una barra cremallera que movía el árbol de levas. Entonces hacían las diferentes combinaciones, a su vez con su corriente de baja de 32 volts. Y la otra diferencia era uno de los bogies, que era el bogie motriz, hecho en fundición de acero y con suspensión de balancines y de resortes. Y como ya dije, fueron los más confiables de la línea. Entre 1967 y 68 se construyeron 14 coches, que los construyó Fabricaciones Militares. Estos se podían identificar fácilmente porque no tenían remaches, era completamente soldados. Tenían un equipo eléctrico marca General Electric fabricado en España. Fueron tal vez los menos confiables de la línea. Y bien, estamos acá en el Hotel One Chamartín, en el barrio de Chamartín, en la estación propiamente dicha. Es un hotel donde te reciben como en tu casa. Si estás por Madrid te lo recomiendo que lo visites, en la misma estación Chamartín, que seguramente te va a gustar. Y bien amigos, espero que te haya gustado el programa del día de hoy, me encantó hacerlo. Seguime por estas redes sociales, especialmente por YouTube, que es donde están todos nuestros programas, podés acceder gratuitamente a todos y te avisa todas las semanas los estrenos que estamos dando. Que así bueno, nos vemos por aquí, por la pantalla del Garage TV, en tu tren.
ciudades más remotas, en esta selva de cemento. Me vuelvo loco buscando mis neuronas quemando, voy hablando conmigo mismo. Y cuando nadie puede verme, me adentro más en esta niebla. Algo me lleva hacia adentro y pierdo el conocimiento. Me encuentro conmigo mismo. Bailo conmigo mismo. Bailo conmigo mismo. Ya no hay nada que perder ni nadie que convencer. Ahora bailo conmigo mismo.